Esta presentación es producto de experiencias que tuvimos en la medición de la transferencia de la custodia. La transferencia de la custodia pues, es una operación de compraventa. Cuando se dio el incremento en el costo del petróleo de los 8 o 10 dólares a los 100, fue necesario mejorar los sistemas de medición, puesto que las incertidumbres o el grado de inexactitud que pudieran tener los sistemas significaba mucho dinero. Entonces, esto se da en un contexto mundial donde norteamericanos, rusos, mexicanos y todos los países petroleros arrancan en la búsqueda de una metodología. Y también lo que está aunado a ello, como es la evaluación de los sistemas que van a hacer esa medición. Entonces, no sé, sin darnos cuenta, pues siempre piensa uno, ¿no? Si los gringos son los que tienen la mejor tecnología, vamos y les aprendemos, pero cuando se da uno cuenta que arrancamos igual y que cree uno que son los que tienen el mayor conocimiento, y se da uno cuenta que también el hecho que decía de tener la oportunidad de jugar con las herramientas nos permite hacer algunas aportaciones, pues es donde revalora uno pues todo el proceso educativo en el que nos vimos involucrados los mexicanos de la generación a la que pertenezco, y también cómo existe, pues no sé, esa misma limitación que nos ponemos de decir que todo tiene que venir de fuera, y tiene que venir de fuera y de gente fuera, porque si son centroamericanos, pues no. Entonces lo que vamos a hacer es compartir algunas de las experiencias que tuvimos en el desarrollo de esta metodología, primero en la refinería de Pemex en Salamanca, después en un proyecto de verificación de sistemas de medición para la turbocina que se suministra a los aeropuertos, en los 6 principales aeropuertos, y algunas experiencias con el Centro Nacional de Metrología. También quería mencionar que de la práctica anterior, que nos dejó muy impactados, la primera afectación o de las primeras afectaciones que tuvo Pemex fue eliminar el Instituto Mexicano del Petróleo. Dije mal, eliminar, pero sí minimizarlo, lacerarlo, disminuirlo, hacer de esa institución que llegó a tener logros importantes como diseño de plantas e implementaciones que redundaban en beneficio de la industria y en fortalecer una soberanía. El IMP fue degradándose a quedar como un capacitador de la institución de Pemex. Entonces, pues no sé, como que se identifica algo así con CIDER y CEP, o CIDER y institutos tecnológicos regionales, y realmente es preocupante cómo las instituciones que fueron fruto de la revolución que costó muchas vidas, de la gente que se comprometió, de los abuelos que lucharon por dejarnos algo importante, pues vaya todo a la borda. Y esta sensación de incomodidad, de que se avisora un futuro muy oscuro, pues se comparte por todos lados, pero es una fuerza latente que allá está y que aún no toma rumbo, pero que la historia de los mexicanos nos dice que de alguna manera tendremos que salir adelante. Bueno, les intento. Ahí está. Bien, entonces pues vamos a hablar de esta transferencia. Es como cuando compra uno frijol en el mercado y le dan kilos de 900 gramos, etcétera, ¿no? O cuando va uno a la gasolinera y le dan litros de 900 mililitros. Entonces aquí se trata de desarrollar una metodología que en grandes volúmenes pues son cantidades muy considerables. A raíz del salinismo y toda esta apertura, se promulgó la Ley Federal de Metrología y Normalización, que es la base donde se definen muchas operaciones de comercio y también de la medición y de la metrología. Existen, con base a esta ley se creó instituciones importantes de primer nivel y competitivas a nivel mundial, como es el Centro Nacional de Metrología, que está aquí en Querétaro, que creo es
motivo de orgullo de muchos mexicanos, porque compite con instituciones como el PTB alemán, como el NIST, y da orgullo ver cómo alemanes vienen a copiar sistemas de medición que han sido desarrollados y mejorados acá, y que desafortunadamente no se conocen. Grandes aportaciones que no se conocen. Entonces, pues Carlos Salinas edita la ley y se crean las bases para la medición. Entonces, esta ley tiene por objeto establece un sistema general de unidades de medida que normalmente no lo respetamos. Existen unidades, pero estamos muy influenciados por los norteamericanos. Entonces, en lugar de utilizar los litros que establece la ley, utilizamos los barriles. Y así las libras por pulgada cuadrada y otra serie de unidades. También se establece la obligatoriedad de la medición de las transacciones comerciales e indicar el contenido neto de los productos envasados. Algo importante, las escuelas oficiales y particulares que formen parte del sistema educativo nacional deberán incluir los sistemas de enseñanza del Sistema General de Unidades de Medida. Es muy común que encuentra uno que esta ley, primero, se desconoce que existe la ley, se desconoce que existe este Sistema General de Unidades de Medida, y que parece que sea algo inocuo, pero a la larga es importante. Entonces, no sé, como maestros, pienso que vale la pena darse una revisada de lo que es el Sistema General de Unidades de Medida. Y también esta ley establece una metodología o algunas líneas generales para la evaluación de la conformidad, que es el grado de cumplimiento con normas oficiales mexicanas, normas internacionales, da una jerarquización y permite que se establezca un orden en esta cuestión de las transacciones. También esta ley, por ley, establece la medición obligatoria de las transacciones, ya sea comercial o industrial. La transferencia de custodia, como decíamos, es el paso de un producto a otro. Aquí ejemplifiqué la transferencia de la custodia de una pipa, un autotanque, que tiene una cantidad medida, más una incertidumbre de la medición debido a variaciones de las condiciones ambientales. Cuando hace de Pemex, transfiere la custodia de este producto hacia una gasolinera. Esta transferencia de custodia también se da, por ejemplo, en los aeropuertos, donde Pemex, hasta ahorita, donde Pemex da la custodia de la turbocina hacia ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que después transfiere la custodia al ala del avión para suministrar el combustible a los aviones. ASA, pues, es la entidad que se encarga del suministro y comercialización de los combustibles para los aviones. Y con todas estas experiencias en las que participaron las instituciones de Pemex, CIATEC, CENAM, pues CENAM posteriormente vendió la idea hacia ASA y se dio un proyecto de validación de estos sistemas de medición. Y fue algo interesante porque se lograron rescatar fabricaciones de equipos y sobre todo metodología, métodos de cálculo que nos permitieron establecer valores típicos de comportamiento. Y fue muy satisfactorio que esta experiencia haya interesado, y un paper que hicimos relacionado con esto lo presentamos en el Palacio de Convenciones en La Habana, Cuba, y posteriormente el CICI, que es el Colorado Experimental Station en Estados Unidos, también aceptó el paper para una conferencia de metrología, al que ya no nos invitaron, ya fueron los jefes. Bueno, entonces adoptamos los estándares típicos de medición, que son producto de
es un producto de la experiencia. En este caso es muy utilizado los estándares de API, también los de IP, que es los estándares británicos, y últimamente unos estándares internacionales que son los de la ISO. Los más conocidos relacionados con la calidad del medio ambiente, la serie ISO 9000 y la serie de la 14000. Y sí hay una tendencia hacia la globalización que es importante, y que esos vacíos de normalización los aprovechan las compañías para su beneficio propio. En este caso hablaríamos de sistemas que utilizan turbinas de medición. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan, donde se hace la medición primaria en un punto de transferencia y una medición que va a un computador, y también instrumentos de medición asociado de las magnitudes que afectan a la medición de la temperatura, como es la presión, la temperatura y la densidad. Cuando tenemos un volumen y este volumen lo calentamos, se dilata, ¿sí? Cuando está más frío se contrae. Entonces es necesario establecer una temperatura de referencia, que fue uno de los problemas que se tenía, porque los norteamericanos y el área de influencia gringos, dijo el maestro conferencista, su área de influencia establecieron 15 grados Celsius como 60 Fahrenheit como temperatura estándar de referencia. O sea que los productos que son transferidos deben de ser corregidos a esa temperatura para que la transacción sea la apropiada. Pero Rusia, México, algunos países de África establecieron como temperatura de referencia 20 grados Celsius. Supongo que es por la condición ambiental. Entonces ahí se daban algunas diferencias que fue importante incorporarlas a los computadores de flujo. Y afortunadamente se dieron las metodologías para poderlo hacer, y también el proceso de estandarización. Los sistemas de medición de los tanques de ASA hacia las plataformas se pudieron integrar con varios trenes de medición. Aquí tendríamos el área de tanques, una válvula que permite aislar el sistema, una turbina de medición de flujo, transmisor de presión-temperatura, una válvula de control de flujo, otra de aislamiento, un medidor de densidad y la salida. Dependiendo de la cantidad de aviones que estén operando, se tendrán la posibilidad de utilizar 2 trenes y uno a relevo, o un solo tren, según el requerimiento. Estos sistemas de medición en este proyecto ya fueron fabricados por Ciatec, de excelente calidad, como lo demostró después el proceso de validación de los sistemas. Esta es una fotografía en las instalaciones de ASA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se muestra parte de los sistemas. Este es el ducto que llega de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, y los diversos componentes que habíamos mencionado: válvulas, turbinas, transmisores de presión, un densímetro, y de aquí al ducto que iría a la parte, cuando viajen en el avión, no sé si vean que llega un carrito, quita una tapa y conecta al ala del avión. Entonces, pues es el producto que está siendo medido aquí, y que debe de existir una consistencia entre lo despachado a los aviones y lo recibido. Entonces, los impactos económicos pues son muy altos, y eso implica tener toda una metodología para la validación de estos sistemas de transferencia de territorio. Esta es otra vista de estos sistemas, y la verdad que parece ser sistemas muy simples, sencillos, pero el mercado de la fabricación en el mundo lo tienen los norteamericanos, esencialmente FMC, Halliburton, y el hecho de que se hayan desarrollado aquí, aunque sean sistemas simples pero eficientes, pues es motivo de esperanza.
Así también como llega por cuestión de seguridad y logística los productos por ducto, también llegan por autotanques, son los autotanques de acero inoxidable que vemos en las carreteras. Y también Ciatec desarrolló este sistema de descarga de autotanques bajo la normativa aceptada mundialmente del American Petroleum Institute, del API, donde esencialmente con una bomba de velocidad variable se hace la extracción de la pipa y se lleva a un recipiente donde se estabiliza, ya estabilizado el producto, esto es sin burbujas, de manera líquida y separada, se toma a una bomba, pasa a la turbina de medición. Esta turbina funciona midiendo la velocidad del producto, haciendo un giro, y de ahí se generan algunos pulsos que van al computador y prevé un juego de válvulas que permiten incorporar un patrón de medición de mucho mejor incertidumbre o exactitud, que permite conocer el desempeño de la turbina, y posteriormente una válvula de control automático de flujo que mantiene el flujo a la condición más estable, lo que permite tener una medición de mejor calidad y la medición de la densidad. Entonces, pues contamos con todos los elementos para poder adecuar estas mediciones a la menor incertidumbre posible. Esta es una lista de estos sistemas que mencionamos anteriormente, construidos bajo este estándar, y es en Guadalajara, varios trenes de medición. Y también así el despacho de la turbocina se hace a través de autotanques propios de ASA, donde del patín de medición se mide con la turbina, se corrige por temperatura, por presión. Se tiene preparadas un juego de válvulas para medir simultáneamente en la turbina y en un patrón, y que permita conocer su desempeño y hacer la carga a un autotanque que posteriormente irá al ala del avión. Esta es la construcción física de sus sistemas, que, como decíamos, fue posible hacerla aquí en Querétaro, en Ciatec, y que fue validada por instancias de tercera parte, como fue el CENAM y otras compañías que están inscritas dentro del marco de la Ley Federal de Metrología y Normalización, la entidad mexicana de acreditación, y la metodología que logramos conjuntar. Vamos a ver algunos conceptos de medición. Aquí es un recuerdo. Cuando nosotros estudiamos en la Facultad de Ingeniería en Salamanca, estábamos en la primera generación para estudiar ingenieros en comunicaciones y electrónica, y pues como en ese tiempo pues era muy común que reclamaran uno, hiciera escritos, la formación que nosotros teníamos hacia las ciencias básicas era muy intensa. Llevábamos termodinámica, mecánica de fluidos, física de los materiales, muchas materias de ciencias básicas, pero nosotros pues íbamos a estudiar electrónica, ingenieros en comunicaciones electrónicas, y éramos la primera generación, y entonces hicimos un reclamo muy airado en el que nosotros deberíamos estar viendo el bulbo, el 12AX7, o este amplificador operacional que en ese tiempo empezó a aparecer, y algunos computadores. Entonces nosotros no teníamos nada que ver con termodinámica, ni mecánica de fluidos, ni química, ni física. La realidad, bueno, obviamente no nos hicieron caso, pero la realidad fue muy grata, porque el haber tenido una formación más amplia, más sólida en estas disciplinas que mencionaba, en la química, en la física, en la electricidad, pues nos dio los elementos para poder incorporarnos a la medición, al control de procesos, a la llegada de los sistemas de control distribuido y la optimización de los procesos, que si hubiéramos
profundizado en el 12AX7. Entonces, creo que queríamos compartirlo con los maestros que están en la cuestión de las ciencias básicas. Ahora sí que gracias a la vida nos dio esa oportunidad. Bueno, a la medición pues se entiende como el conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. Magnitud está, bueno, este vocabulario de metrología que también creo que es una de las cosas que hace falta resaltar. Se le llama de muchas maneras, se le llama variable, se le llama poco magnitud, pero el vocabulario internacional de metrología nos dice que lo llamemos de una manera. Y parece tan sencillo que no se respete esto, de tal manera que los fabricantes, generalmente norteamericanos, si tienen ellos un buen valor de repetibilidad, ese valor de repetibilidad lo confunden con exactitud o lo confunden con incertidumbre y le venden a uno gato por liebre. Entonces, cuando en el mundo se logra estandarizar y apegarse a un estandarizo, y cuando existen leyes para eso, es conveniente, no sé, que desde la escuela parta uno con un vocabulario estandarizado y le llame a las cosas por su nombre, ¿no? Se presta a confusiones y les quita oportunidad a estos voraces vendedores de todo. Sí. El elemento primario va a ser el equipo que realiza la función principal de la medición de un sistema, que normalmente está asociado a un principio de medición, que es el fundamento físico-científico con el que opera. El conocer este fundamento físico y científico con lo que opera de una manera general permite tener una visión muy amplia de la aplicación y de las afectaciones que tendrían las mediciones. El tren de medición es un arreglo de las tuberías, como hemos visto, aplicables a los sistemas y que está asociado a un elemento primario que, en el caso que ejemplificamos, son las turbinas de medición. El patín de medición pues son los arreglos de varios trenes, de varios sistemas que hacen esa función de medición, y la transferencia de la custodia a la operación mediante la cual el control de un bien o recurso es cedido de una entidad a otra. Comúnmente es una operación comercial. En el mundo se encuentran en este tipo de sistemas empresas que tienen dos sistemas, una es la que vende, la otra la que compra. En algunos otros casos se acuerda un solo sistema con la verificación de las partes, y bueno, existen los acuerdos para llevar a cabo la transferencia de la custodia. Y la metrología es la ciencia de la medición e incluye todos los aspectos técnicos y prácticos relacionados con las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre y cualquiera que sea el campo de la ciencia y la tecnología. Aquí, cuando empezó esta escalada de precio, pues de los 10 a los $100, el método para hacer el cálculo de incertidumbre fue muy discutido, hasta que finalmente logró haber un acuerdo internacional y se editó una guía para cálculo de la medición de la incertidumbre. El CENAM participó mucho dentro de ello, y el CENAM es un experto en esta disciplina. CENAM es una institución que vale mucho la pena visitar. Sus parámetros, sus resultados de los patrones nacionales con respecto de la medición del tiempo, de flujo, de temperatura, de presión, de densidad, son impresionantes. Recomendaría ampliamente que gestionaran visitas que son guiadas y que además de, pues, no sé, de asombrarse a uno, da orgullo tener instituciones de ese tipo y científicos de ese nivel. Desafortunadamente, como a todo lo que es investigación, tenían hasta hace 4 o 5 años, 10 años con el salario congelado. Entonces ha habido una migración de gente muy valiosa. Entonces, pues es un plan deliberado, parece, regresarnos a, ¿qué será? 1527. Bueno, el resultado de las mediciones en metrología siempre tiene un valor de un mensurando, pero asociado a una incertidumbre. Esta incertidumbre es debida a las variaciones de las condiciones ambiente, al principio de operación con el que se está midiendo, de tal manera que puede obtener un valor
mensurando, pero saber que el valor en la realidad va a estar variando dentro de que va a ser 11.98 a 12.2. Va a ser un valor verdadero. Este sería la incertidumbre que es factible de calcular y que ha habido organizaciones en la Organización Internacional de Metrología Legal que ha establecido límites para este efecto. La incertidumbre de medición, como decimos, es un parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurado. Normalmente tiene una distribución gaussiana y es factible de calcularlo de acuerdo al principio de operación y las condiciones de la medición. La trazabilidad se refiere al resultado de una medición, la propiedad del resultado de una medición, del valor del patrón para que pueda ser relacionadas con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales e internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. Entonces, el patrón nacional lo resguarda y lo mantiene el Organismo Nacional de Metrología, en nuestro caso CENAM, y CENAM tiene procedimientos de intercomparación con convenios que se hacen con el NIST norteamericano, con el PTD alemán, con el GIST japonés, y siempre con un excelente desempeño de los patrones nacionales. De aquí tenemos, si es una institución, una refinería puede tener un patrón de referencia que tiene trazabilidad al patrón nacional, que a su vez está intercomparado con otros patrones, y de aquí patrones de trabajo, que serían con los que se saldría a trabajar al campo, y patrones de medición o ensayo. Esencialmente es el concepto de la trazabilidad, que todos los instrumentos con los que se calibran tienen un linaje conocido, que sería la trazabilidad. Y la calibración, pues, es el conjunto de actividades de donde se comparan las características metrológicas del instrumento contra una referencia a patrones nacionales, asegurando así que se encuentren dentro de las tolerancias normativas que, como decíamos, internacionalmente han sido editadas por la Organización Internacional de Metrología Legal. En la Ley Federal de Metrología y Normalización promueve también un sistema de laboratorios acreditados que controla la entidad mexicana de acreditamiento en las diferentes magnitudes, temperatura, presión, flujo, donde diferentes organismos particulares son certificados, validados por CENAM y por EMA, y tienen una validez legal los certificados que ellos emiten. Entonces, metrológicamente en el país existe una buena infraestructura y pues todo esto ligado con todos los procesos de globalización que se dieron y englobados en esta ley. Bueno, se recomienda calibrar cuando sea una desviación o cuando hubo alguna reparación. Y la verificación no es propiamente una calibración, sino no hay ningún ajuste, únicamente se revisa que esté operando bien el sistema. Aquí hay algunos ejemplos por ejemplo, para la calibración de la presión, con un transductor y una bomba y un dispositivo que mide un piezo eléctrico por el strain gauge. Esto sirve para calibrar este patrón para calibrar los transmisores de presión. En el caso de la temperatura, los dispositivos que se utilizan son RTDs, que son dispositivos que funcionan en base al cambio de la resistencia que tiene el platino. Cambia la resistencia conforme cambia la temperatura. Se les conoce como RTDs, PT100, y se coloca en un horno el instrumento que se desea calibrar y se hacen las comparaciones. Asimismo, un patrón para verificar la densidad, que es la masa entre el volumen, y que nos permite verificar que operen apropiadamente. Para la medición de hidrocarburos líquidos, ya sea turbocina, gasolina, diésel,
Se requiere que su valor medido esté asociado a las variables que pueden afectar el resultado final. Para el caso que nos ocupó, las variables o las magnitudes que nos afectan son la presión, aunque los líquidos son incomprensibles, hay una pequeña afectación, la temperatura, que tiene una afectación grande, y la densidad, las cuales son medidas e incorporadas a un computador, ¿cómo se dice? Un aparato que sirve para calcular el volumen del círculo. Y los factores de corrección normalmente lo realizan las computadoras. Entonces corrige por la temperatura, corrige por la presión y corrige por la densidad. Y mucho del trabajo de la validación de los sistemas pues es hacer las simulaciones con tercerías que permitan validar que las mediciones son correctas. En México las condiciones base es de una atmósfera, que es 1 kilopascal, y la temperatura a 20 grados. Sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica y en muchos países son 60 Fahrenheit y 14,609 libras por pulgada cuadrada. Entonces, dentro de las refinerías y la transmisión o el surtimiento de turbocina, gasolina, etcétera, se hace a 20 grados, pero los embarques que salen en barco para los Estados Unidos de América son medidos en esta temperatura, y sí hay diferencia, y viendo cantidades muy grandes como son, por ejemplo, Venezuela surte 500,000 barriles por día, cada barril tiene cercano a 159 litros, son cantidades muy grandes. A diferencia de nosotros, Venezuela, que está más lejos, Venezuela manda un barco diario al mercado norteamericano, pero no se lo venden ni a Shell, ni a Exxon, ni a nadie, lo distribuyen ellos mismos en la cadena Citgo. Eso significa un ingreso de dólares importante. Nosotros, teniendo la frontera, no tenemos un ducto de aquí para allá, al contrario, recibimos. Entonces, ha sido muy triste la degradación, y ahora ya la pérdida del petróleo. Aún así, en estas condiciones rendía, íbamos cuarto, quinto lugar mundial, que nos fue arrebatado, que es que porque no sabemos. Sí, bueno, aquí hablamos de la corrección por temperatura. Si tenemos un volumen calentado a 25 grados Celsius, tiene una dilatación. Entonces, los computadores de flujo ajustan la variación de la temperatura a condiciones estándares base, que para nuestro caso es de una atmósfera y los 20 grados Celsius. Bueno, es lo mismo que decíamos. El API, el IP dan una metodología para hacer esta corrección, y parte de las validaciones que se realizaron pues es comprobar por terceras partes que los cálculos son correctos. Para llegar a esto fue una labor intensa, puesto que inicialmente todos los computadores de flujo pues se referían únicamente a los 60 grados Fahrenheit, y crea diferencias que en cantidades de 100, 200, 300,000 barriles son económicamente muy importantes. Sí. Tenemos aquí algunos de los factores de corrección. Corrección por presión, que es mínima, casi no tenemos las variaciones son las cifras. Y los computadores de flujo haciendo las correcciones por el volumen medido por la turbina, la corrección por temperatura, presión y por un factor de medición de la turbina, y dando ya un volumen a una condición estándar previamente definida. Estas son las turbinas que decíamos. Esta es una animación. Cuando está pasando, tiene su medidor de presión y temperatura para poder hacer las correcciones en el computador de flujo, una linealizador de la turbina, y lo que está midiendo en realidad es la velocidad de la turbina,
que es sensado por un sensor, un pick-up. Y aquí en este caso comparando el medidor maestro, que funcionaría como un patrón. Ahí está ya detenido el flujo. Esta es la ilustración de una turbina. La turbina consta de un tubo o un pick-up, que es un arrollamiento, una bobina, una electrónica que permite hacer una conversión, y este rotor que va a estar girando conforme la velocidad la cantidad de gasto, flujo que esté pasando. Entre más flujo, mayor velocidad. Este es otro tipo de turbina con un estator con botones magnéticos y el sensor y la electrónica. Este es el arrollamiento magnético que decíamos, la parte de arriba de la turbina, y este es algo del principio de operación. Está cortando las líneas de campo magnético y generando una cantidad de pulsos. Cada turbina tiene un factor dependiendo de los pulsos que cuenta, que están en función de los álabes que tenga, y también influye la manera en cómo está impactando el flujo a los álabes. Este es el sensor, el pick-up, que esto está haciendo las funciones del álabe. Bueno, en este caso está circulando así y está generando una fuerza electromotriz, un pequeño voltaje, que posteriormente es la entrada al preamplificador, y el preamplificador ya saca pulsos, de tal manera que cada turbina tiene un factor de medición que se dice 400 pulsos por cada litro que está circulando. Entonces, este desempeño tiene que ver también con la manera en cómo el flujo, si va de una manera turbulenta, esto es que tenga gases, que tenga los vectores de movimiento del producto no sean uniformes, el medidor y una sección aguas abajo, de tal manera que esta sección y el acondicionador de flujo son importantes para garantizar que el número de Reynolds sea el adecuado para hacer una medición óptima. Se ha encontrado que el flujo turbulento medio no es el apropiado, pero sí en transición entre 2000 y 4000 es el mejor flujo para hacer las mediciones, y el flujo laminar, donde van todas las partículas paralelas, no es el mejor. Esto se ha encontrado de manera experimental. Las turbinas de medición se utilizaron mucho de los años 20 hasta, pudiéramos decir, 90. Ha habido otras tecnologías que han venido desplazando. El tubo de medición esencialmente es el arreglo de tuberías rectas que nos permiten obtener ese perfil apropiado para la medición. Y como decíamos, aquí hay magnitudes de influencia que nos influyen en la medición, que es la presión, que se comprimen los volúmenes, o la temperatura que se dilata o se contrae. Entonces, asimismo la densidad, por lo que es necesario incorporar algoritmos que nos permitan hacer las correcciones del volumen a una condición estándar. El densímetro pues es un dispositivo que nos mide la densidad, que es la masa entre el volumen, pudiéramos decir una indicación de qué tan pesado es y es base para determinar si es gasolina, si es turbocina, si es diésel. Y el computador de flujo, que es un computador que tiene los algoritmos para hacer las correcciones en línea, y el cual hay que validar que los cálculos que está realizando son los correctos. Esta es una instalación del medidor de densidad que funciona con principio Coriolis, y esta es una cadena completa de medición donde existen ollas de alta exactitud, que son ollas de acero inoxidable, que son las que presentan la mejor incertidumbre para el efecto de calibración, que a su vez es transferida esa exactitud a un tubo en U, donde se inserta una pelota, como fútbol, inflada a una presión conveniente para que cuando circule a través de un sensor de posición, esto es cuando la bola pasa, activa este sensor y activa un contador
desplaza el volumen hasta que llegue a este punto y vuelve, cuenta cuántos pulsos dio. Se invierte la posición de esta válvula de 4 vías, el flujo en lugar de ir en este sentido, va en el otro, hace un conteo en sentido contrario y así lo puede hacer 5 o 10 veces. De tal manera que se tiene una excelente exactitud para poder calibrar en el mismo momento que se está midiendo los lotes a través de un sistema como los que habíamos visto, un sistema de válvulas que permiten hacer la medición de la turbina, desligarlo, compararlo contra este medidor que a su vez fue calibrado por estas ollas y regresarlo a su destino y entonces tener un valor bastante dentro de los límites que establece la Organización Internacional de Metrología Legal. Es curioso ver cómo se desarrolló esto. No fue producto de un sesudo análisis ni de tesis de maestría de alguien o de doctorado. En Inglaterra, cuando se transferían, como también se hacía aquí en Matarredonda, Veracruz, los productos de los tanques hacia los barcos, se aprovechaba la condición de gravedad, se metía una pelota para evitar que se contaminara, por decir, la gasolina del diésel. Se metía, en cuanto llegaba la pelota, cerraban la válvula y cambiaban de producto. Con el tiempo se dieron cuenta que el desplazamiento de la pelota daba volúmenes muy parecidos. Entonces dijeron que, más bien, se encontró que esta era una excelente manera de tener un calibrador. Entonces, para evitar una tubería larga, lo que se hizo fue hacerlo en forma de U y darle varias vueltas, y de ahí salió este patrón de medición, que es muy utilizado a la fecha. Estas son fotografías, estas son las ollas de calibración de los patrones volumétricos. Estas imágenes son de la refinería, es el sistema de medición de crudo. Este es el probador bidireccional en línea, y estos son los sistemas de medición. Las cantidades que se manejan son impresionantes, son 300.000 barriles por día, cada barril tiene 159 litros. Entonces medir con exactitud el crudo que entra y también el que sale permite hacer una evaluación del desempeño de la refinería, amén de la cantidad de lo que cuestan los productos. Desafortunadamente, las extracciones ilegales y todo ello son factibles de detectar con sistemas de este tipo, pero pues hay gente adentro y afuera que saqueó a Pemex. Las inversiones sobre esto han sido muy grandes, las experiencias que se obtuvieron, los valores que se obtuvieron en cálculos de incertidumbre llamaron la atención de instituciones como la que mencionaba de Sisi, y pues es triste que ya no tengamos petróleo, Pemex reducida su mínima expresión, con impuestos altísimos, una carga fiscal alta, nosotros en sus espaldas, los jubilados, quién sabe hasta cuándo, y es triste ver cómo la tuvo y la dejó ir. Como en el fútbol, ¿no? Es los valores de incertidumbre que mencionábamos. Estas son las zonas de incertidumbres de la olla de medición. En este caso es una olla de 378,3972 litros, con una incertidumbre, si se fijan, es bajísima, de 0,02 litros de exactitud de incertidumbre a un nivel de confianza de 95%, que es la K igual a 2. El probador bidireccional en línea tiene una capacidad de 1896 litros más menos medio litro, que es bastante exacto y que además lo puede uno probar en línea. Normalmente, cuando se va el lote, se hace una prueba, se verifica que la turbina esté trabajando correctamente, se hace la transferencia de la custodia y se vuelve a probar al final. Entonces, existen los elementos técnicos para tener un excelente control del sistema. Y no es un sistema que esté por debajo de los norteamericanos. En algunos casos supera los norteamericanos.
en una versión, pero en el mundo. Y ya el sistema de medición, y aquí ya hablamos de barriles, 29.000 barriles con una incertidumbre del más menos 0,099%. Estos resultados se obtuvieron en Salamanca, con diversos productos, varía para cada producto. En el caso de la turbocina es un líquido mucho más benigno, mucho más amigable, son superiores, mucho más amigable que por ejemplo el crudo. Son más o menos los mismos. Además de todo el proceso de medición, se hizo una evaluación de la conformidad, como lo indica con la base legal de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que incluye pruebas, validaciones, verificaciones. Y entonces, por un organismo de tercera parte, se revisa información general, planos, memorias de cálculo, certificados, integridad mecánica, y ya, y se emite un certificado. En realidad es la parte documental. Ya, finalmente lo que se obtuvieron fueron informes técnicos validados por instituciones que tienen autoridad conforme a la ley,